Bien, hace un momento nos quedamos resolviendo el ejercicio 10.20 de la página 356. Nos dieron estos datos, nos dieron este nivel de significancia y nos dieron esta prueba de hipótesis. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, conocemos o más bien tenemos desconocida la desviación estándar o la varianza de la población, pero tenemos la muestral. ¿De acuerdo? Eso es importante para saber, primero, qué tipo de distribución vamos a ocupar y segundo, cómo calcular nuestro estadístico de prueba, aunque es casi lo mismo para todos, ¿de acuerdo? Pero bueno, pues vamos a nuestra tabla. Es importante que la tengan a la mano, ¿vale? Porque pues, es necesario. Uno no difícilmente se aprende estas fórmulas completas de memoria, sobre todo estas donde hay que calcular las varianzas conjuntas o las desviaciones estándar conjuntas. Entonces, en este caso, no tenemos la varianza, es desconocida, pero es para una sola muestra. Entonces, no son diferencias de muestras, es una sola muestra. Entonces, nada, estaban estos dos. De hecho, aquí deberían de ponerle una nota, una sola muestra. Las de abajo es comparación entre muestras, entre las medias de las muestras. Y aquí, pues como nada, es una sola muestra, conocida o desconocida. En este caso es desconocida. Vamos a utilizar una distribución T de student. ¿De acuerdo? En este caso, el estadístico de prueba, me voy a traer la fórmula, es T de prueba igual a X barra menos mu, mu cero, o lo que nosotros sabemos como la media actual, S sobre raíz de. Y los grados de libertad, que es como una V, es N menos 1, sale. Entonces ya sabemos qué tipo de distribución debemos ocupar y qué valor va a tomar. Nuestro estadístico de prueba entonces es la media que tenemos actualmente, que es 5.23 menos 5.5 sobre S, que es 0.24, 0.24, y esto sobre la raíz de N. N vale 64. ¿De acuerdo? Si ya lo tienen, recuerden poner paréntesis en esta zona y en la parte de arriba para que no tengan problemas en su calculadora. Y si ya tienen la respuesta, por favor, indíquenmela. Pues me salió -9, Ajá, menos 9. pero así nada más, -9. Órale, ¿todos confirman? Sí, profe. Perfecto. Sí, tomen en cuenta que son ejercicios, entonces todos los resultados sí son muy marcados en valores particulares. No se asuste tanto si un menos 9. Ahora bien, vamos a construir o a calcular nuestro T de la prueba y para eso pues vamos a auxiliarnos en esta aplicación. Es una distribución T de student. Los grados de libertad son n-1, n vale 64, así es que nuestros grados de libertad son 63. ¿De acuerdo? Ahí está. Y nosotros necesitamos una zona de rechazo del 0.05 o una zona de aceptación, ¿sale? Una zona de aceptación del 0.95. ¿De acuerdo? Ok, entonces aquí es 0.95, creo. Sí, es 0.95. Porque queremos que, en este caso, queremos probar que ha disminuido. Entonces, mi zona de rechazo está en la zona de disminución. Mi zona de aceptación está en el de se mantuvo igual o incluso ha crecido. ¿De acuerdo? ¿Sale? Entonces, este es el gráfico que nosotros vamos a colocar. Nuestro T, para este caso, el que nos va a servir de limitante es menos 1.6694. Ok. Luego entonces,
nuestra distribución tiene esta estructura. ¿Sale? El t que nos sirve de limitante es menos 1.6694. Esta es la zona de aceptación que tiene un área del 95%. ¿Sale? Es decir, de todas las muestras posibles, en principio el 95% debería de caer aquí y solamente el 5% debería de caer en esta zona. ¿Sale? Bien. Tomen en cuenta que aquí va la media de 5.5. Ok, 5.5 sale. Bueno, en este caso no es exactamente 5.5 porque lo estamos estandarizando. Ok, el valor que tenemos de prueba es menos 9. El menos 9 está a la derecha o a la izquierda de menos 1.66. A la izquierda. Está de este lado. De hecho, debería de estar por acá más o menos. Pero ahí ya no tengo pizarrón, entonces lo voy a dibujar por acá. Menos 9 es mi estadístico de prueba. ¿Dónde cae? ¿En la zona de aceptación o la de rechazo? Rechazo. Rechazo. Entonces, la conclusión. Conclusión. Se rechaza H0 y se acepta HA. Esa sería la conclusión a nivel estadístico. La verdad es que así no nos dice mucho. Primero, lo que nos está tratando de decir esto es que esta fue una prueba o una muestra que tuvo un nivel de aceptación, bueno, de rechazo, de que está en la zona del 5% rechazable. Es decir, si hubiéramos sacado 100 muestras, 5 hubieran sido rechazadas y esto hubiera sido una. Pero la otra pregunta que nos hacemos es, bueno, nos dio menos 9. ¿Cuántas muestras tendríamos que aceptar para rechazar esta? Es decir, ¿a qué porcentaje corresponde menos 9? Pues aquí colocamos menos 9 y nos dice que menos 9 corresponde a una aceptación total, ¿de acuerdo? Sin zona de rechazo. Significa que tendríamos que aceptar todo para que tuviéramos, o sea, que no hay manera de que nos dé menos 9 o no hay manera de aceptar el menos 9 porque pues, se tendría que aceptar cualquier condición, ¿de acuerdo? Eso es más o menos lo que trata de decirnos cuando nosotros nos vamos a cuál es la probabilidad para llegar, cuál es la probabilidad mínima para aceptar este estadístico de prueba, ¿de acuerdo? Entonces, cuando eso sucede, es otra forma de acercarnos a través de la probabilidad de aceptación de nuestro estadístico de prueba. ¿De acuerdo? En este caso se rechaza H0 y se acepta HA, que en el contexto del ejercicio, ¿sale? En el que estamos trabajando, en realidad se debería de leer de otra forma. Se acepta la hipótesis alternativa. ¿Qué significa aceptar la hipótesis alternativa? Que el promedio, ¿sale?, de peso de las bolsas de palomitas con queso cheddar ha disminuido de 5.5 onzas o actualmente es menor a 5.5 onzas. Esa explicación del contexto, sobre el contexto del problema tiene más sentido para alguien que va a hacer una actividad operacional o administrativa. ¿Sale? Porque decirle, oye, ¿sabes qué? Es que con la muestra que obtuvimos o con la muestra que nos hiciste de bolsas de palomitas, el promedio es menor, tenemos evidencia estadística de que el promedio es menor a 5.5, entonces tienen que ver si van a meter un proceso de control, van a revisar las máquinas, van a hacer otra muestra para comprobar o refutar lo que se hizo, etc.
pero se tiene que tomar alguna determinación, ¿vale? Sobre cómo proceder a partir de la información obtenida, ¿sale? Ya interpretado dentro del contexto del problema. Estadísticamente se dice esto, se rechaza HA y se acepta HC, ¿sale? La realidad es que el concepto debería de ser, es decir, existe evidencia estadística para determinar que el promedio de peso de las bolsas de palomitas con queso cheddar ha disminuido de 5.5 onzas. ¿De acuerdo? ¿Es onzas o Z? No sé. Ah, no está abreviado. Bueno, onzas. Ahí está. Esta explicación ya tiene más sentido interpretativo, ¿de acuerdo? La estadística se queda hasta aquí, ¿vale? Cuando ustedes hacen uso real de la estadística, no es en esta parte, es acá, cuando interpretan el resultado bajándolo al nivel de explicación, ¿de acuerdo? Y eso es algo que deben de aprender a hacer con la estadística y que se obtiene con la práctica. Sobre todo cuando lo practican en problemas de su entorno profesional y laboral, ¿de acuerdo? Esa parte pues, les toca madurarla a ustedes. Ok, si se dan cuenta, en realidad es relativamente sencillo. Sacas los datos, calculas el estadístico de prueba, calculas el estadístico con el que vas a comparar y comparas. Ya. La gráfica es auxiliar, ¿de acuerdo? Pero por otra parte, la gráfica nos permite tener una impresión visual muy clara de qué está sucediendo. Por eso es que recomiendo que la hagan, pero no es indispensable, ¿de acuerdo? La tabla nos indica cuál es la diferencia y cuándo se acepta y cuándo se rechaza. Pero yo les recomendaría que lo trabajaran así. Ok, hagamos otro ejemplo. Ok, a ver, dice, hagamos el 10.26, total. Es buen día para hacer ejercicios. Ejercicio 10.26. Dice, de acuerdo con un estudio sobre un régimen alimenticio, la ingesta elevada de sodio se relaciona con úlceras, cáncer estomacal y migrañas. El requerimiento humano de sales de tan solo 220 miligramos diarios, el cual se rebasa en la mayoría de las porciones individuales de cereales listos para comerse. Si una muestra aleatoria de 20 porciones similares de cierto cereal tiene contenido medio de 244 miligramos de sodio y una desviación estándar de 24.5 miligramos, esto sugiere a un nivel de significancia de 0.05 que el contenido promedio de sodio para proporciones individuales del cereal es mayor a 220 miligramos. Supongo que la distribución de contenidos de sodio es normal. Ok. Bueno, primero, ya que lo leímos, nuestro tamaño de muestra. Una muestra aleatoria de 20 porciones. Ok. N es igual a 20. ¿De acuerdo? Esa muestra tuvo una media, que eso es con X barra, de 244. Y esa muestra tuvo una desviación estándar S de 24.5. Y la media que deseamos, que es mu, es de 200 miligramos. ¿De acuerdo? El nivel de significancia alfa es 0.05. ¿De acuerdo? Y lo que queremos es probar que la media es mayor a 220. Perdón, yo me equivoqué. Acá no es 200, es 220. Ok. Estos son nuestros datos. ¿De acuerdo? Entonces,
nuestra prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. La hipótesis nula es que la media es igual a 220. La hipótesis alternativa es que la media es mayor a 220. Estos cereales nos están matando. Es un serial killer. Ok, perfecto. Ahora lo que nosotros debemos de identificar es primero qué tipo de distribución vamos a ocupar, que bueno, al tener S, que es la desviación estándar muestral, y no sigma, que es la poblacional, pues de ahí ya, y como es solamente una muestra, pues ahí podemos sospechar que es. Pero no podemos sospechar, podemos concluir que estamos hablando de una distribución T de student. Nada más le voy a regresar para que veamos la tabla y lo concluyamos, ¿de acuerdo? Porque siempre es recomendable que vayan a ver la tabla. Entonces, sí, no conocemos esta, conocemos nada más ese, entonces ocupamos esta fórmula. No la voy a transcribir porque ya la ocupamos hace un segundo, ¿de acuerdo? Pero, pues, calculemos nuestro estadístico de prueba, que es x barra menos mu sobre s sobre raíz de n. Bueno, al final terminé transcribiéndolo. Y esto es 244 menos 220 sobre 20, no es cierto, sobre 20 no, sobre 24.5 sobre la raíz de 20. Recordemos nuestros paréntesis para que lo podamos calcular correctamente y me indican cuál es el resultado que obtuvieron, por favor. Cuatro punto 38.086. Hasta ahí, con eso va a ser suficiente. Yo sé que tiene más decimales, pero como nuestra aplicación ahora nos da 5 decimales, pues por eso nos detenemos. Ya tenemos nuestro estadístico. Ahora necesitamos el T adecuado para contrastar, ¿de acuerdo? Y nuestro T está asociado con un nivel alfa del 0.05 o 1 menos alfa igual a 0.95. Ahora, esta es una prueba y esta parte es importante donde queremos probar que, que la alternativa es que aumentó. Entonces queremos que lo que esté del lado derecho sea rechazado porque pues todo mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces aquí tendría que ser 0.95 porque nosotros vamos a aceptar el hecho de que se mantenga igual o incluso disminuyó. ¿De acuerdo? Y vamos a rechazar el hecho de que se haya ido más grande. Eso es a partir de nuestra hipótesis nula. ¿De acuerdo? La alternativa es esta sección, la nula es esta sección. Entonces, ese estadístico es 1.6694. Ok. Bueno, haciendo nuestra gráfica. ¿Sale? En este caso, por aquí estaría el 1.6694, ¿de acuerdo? Y la zona del lado izquierdo, esta de aquí, ahí está. Oh, no sé iluminar bien este Kinder trunco, ustedes comprendan. Ahí está. Esta zona es nuestra zona de aceptación y esta zona es nuestra zona de rechazo. ¿De acuerdo? Este corresponde a nuestro T y nuestro T de prueba es de 4.38. 4.38 está a la izquierda o está a la derecha. A la derecha. A la derecha. 4.38, es decir, cae en la zona de, nuestro TP cae en la zona de rechazo.
de nuestra hipótesis nula. Es decir, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Conclusión, desde el punto de vista estadístico, es se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Esto significa, se rechaza el hecho de que la media es igual a 220, ¿sale? Bueno, más bien esto significa que se acepta esto. Se rechaza esta de acá y se acepta la de abajo. Se rechaza el hecho de que la media es 220 y se acepta la idea de que esta ha aumentado. No sabemos cuánto, ¿de acuerdo? Solamente sabes que es mayor, ¿vale? Al valor que tenías contemplado originalmente. Y eso, pues, es evidencia suficiente para tomar cartas en el asunto y control y todo eso. ¿De acuerdo? Ok. Insisto, bajo el punto de vista estadístico, pues aquí ya terminó el ejercicio. Pero es importante centrarlo en el contexto del ejercicio. ¿De acuerdo? Es decir, la conclusión sí les recomiendo que se acostumbren a escribirla de manera extensa, porque es pues realmente hacia donde deben de acostumbrarse a decir las cosas. Terminar escribiendo, se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la nula. Con respecto a este texto, pues no nos dice nada. Pero, sin embargo, si decimos, bueno, después del análisis tenemos evidencia estadística suficiente como para determinar que el promedio de miligramos dentro de los cereales o dentro de las porciones de cereales son mayores a 220, por lo cual se recomienda que tomen medidas, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Pero sí es importante que aprendan o que se acostumbren a decir esto en el contexto del ejercicio, que extiendan un poquito el texto. ¿De acuerdo? Más o menos hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. Perfecto. Bueno, pues vamos a detenernos hasta aquí.